La mañana en que la vida de Palito Ortega dio un giro irreparable, no comenzó con un estruendo ni con un signo premonitorio. Fue, por el contrario, una de esas mañanas que parecen destinadas a ser olvidadas. Silenciosa, tibia, casi rutinaria. Sin embargo, detrás de esa apariencia de normalidad, algo se estaba rompiendo lentamente. Algo que él, con su intuición de artista y su sensibilidad de esposo, empezaba a presentir sin atreverse a nombrarlo. Porque cuando uno ama durante décadas, cuando ha compartido no solo un hogar sino una historia, un proyecto de vida, un horizonte entero, percibe incluso lo que aún no ha sido dicho. Y él lo percibió. Palito había vivido muchas transformaciones en su vida. La fama repentina, el ascenso artístico, la caída, la reinvención, la política, el regreso a los escenarios. Pero nada lo había preparado para enfrentar la fragilidad de la persona que le había dado estabilidad emocional durante más de Nua de Ki. Su esposa, compañera, confidente, co-true emocional. Llevaba semanas arrastrando un cansancio que no era habitual en ella. Al principio, él pensó que se trataba de estrés, de las exigencias de la rutina familiar, o incluso de un resfriado prolongado. Pero aquella mañana, cuando la vio temblar ligeramente mientras levantaba la taza de té, el mundo pareció detenerse. La luz de la ventana iluminaba su rostro con una claridad cruel. Había algo en sus ojos, un brillo opaco, una sombra tenue, que él no había visto antes. Era como si su alma estuviera tratando de soportar un dolor que todavía no podía expresar. ¿Te sentís bien?, le preguntó él, tratando de mantener la calma. Ella sonrió. Esa sonrisa que tantas veces lo había salvado de sus propios miedos. Pero esta vez la sonrisa estaba rota. No dijo nada durante unos segundos, y esos segundos fueron suficientes para que el corazón de Palito empezara a hundirse en una inquietud profunda. El diagnóstico llegó horas después, pero la herida emocional empezó en ese instante. Después de una breve conversación familiar, ambos se dirigieron al centro médico. Palito condujo con una serenidad que solo los amantes de verdad pueden comprender. Esa serenidad que nace del miedo absoluto. Ese miedo que paraliza pero que obliga a seguir adelante. No era la primera vez que enfrentaban problemas, pero sí era la primera vez que enfrentaban algo que no podían negociar ni aplazar. En la sala de espera, rodeados de murmullos clínicos y pasos apresurados, él tomó su mano. La sensación de su piel, fría, un poco tensa, lo atravesó como un presagio. Estuvieron en silencio. Un silencio que no necesitaba palabras, porque estaba cargado de una verdad que ninguno había pronunciado todavía. A su alrededor, la vida seguía su curso. Personas que entraban, otras que salían, médicos que anunciaban diagnósticos, enfermeras que sonreían con profesionalidad. Pero para Palito, el mundo se había reducido a una sola pregunta. ¿Y si esta vez no puedo protegerla? Cuando finalmente el médico los llamó, entraron tomados de la mano. El aire en la oficina era denso, casi hostil. El doctor revisó los resultados, respiró hondamente y levantó la mirada. Fue en ese instante que la vida de Palito Ortega se dividió en un antes y un después. Las palabras del médico fueron medidas, profesionales, casi quirúrgicas, pero el efecto fue devastador. La enfermedad avanzó más de lo que imaginábamos, dijo. Necesitamos actuar rápido. El tratamiento será complicado. Podría haber riesgos severos. La esposa de Palito escuchó en silencio, con una calma casi heroica. Pero él no pudo evitar sentir cómo su corazón se desgarraba lentamente. Cada frase del médico era como una sentencia. Cada explicación, un ladrillo más en el muro del miedo que comenzaba a rodearlo. La enfermedad no era leve, no era pasajera, no era una simple etapa. Era un punto de quiebre. No lloró en ese momento. Los hombres como él, forjados en la rudeza del sacrificio, la disciplina del escenario, la presión de la política, aprendieron a contener las emociones en los momentos de crisis, pero el dolor era inmenso. Lo sintió como un golpe en el pecho,
como una grieta repentina que atravesaba toda su historia familiar. Salieron del consultorio lentamente, sin decir una palabra. Fue su esposa quien, al llegar al pasillo, apretó su mano y susurró: «Vamos allí a estar bien». Esa frase, sencilla y valiente, fue un acto de amor puro. Palito la abrazó con una delicadeza inmensa, como si temiera que el aire mismo pudiera dañarla. «Estoy con vos», respondió. «Ahora y siempre». Pero esa noche, cuando el silencio de la casa se volvió insoportable, él comprendió que algo había cambiado para siempre. La enfermedad había entrado en sus vidas como una sombra, amenazando con llevarse la luz que los había acompañado durante décadas. Palito pasó horas sentado en la penumbra del comedor, escuchando el tic-tac del reloj, recordando momentos que ahora parecían demasiado frágiles. Los viajes juntos, las noches de conciertos, las discusiones tontas, los cumpleaños familiares, las decisiones importantes, los pequeños rituales que dan sentido a una vida en común. Todo eso ahora estaba teñido de incertidumbre. Pero también, en medio del miedo, emergió otra cosa, una determinación feroz. Él no iba a rendirse. No iba a permitir que la enfermedad destruyera la historia que habían construido. La vida lo había obligado a luchar muchas veces, y esta sería la batalla más dura, pero también la más importante. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una idea amarga empezaba a filtrarse. ¿Y si esta era la última etapa juntos? ¿Y si el destino estaba preparando una despedida que él no quería enfrentar? Ese pensamiento lo golpeó con fuerza, casi quebrándolo. Porque amar de verdad significa también temer perder. Y esa noche, por primera vez en muchos años, Palito Ortega tuvo miedo. Miedo real. Miedo profundo. Miedo de decir adiós. Los días posteriores al diagnóstico fueron una mezcla insoportable de angustia, esperanza forzada y silencios que se volvían más densos a medida que la realidad se asentaba sobre la familia Ortega. La casa, que durante décadas había sido un refugio lleno de música, risas y conversaciones interminables, comenzó a transformarse en un santuario frágil, donde cada gesto, cada ruido, cada respiración parecía cargado de un nuevo significado. Palito, acostumbrado a los escenarios multitudinarios y a la exposición pública, se encontró encerrado en un escenario totalmente distinto, uno íntimo, vulnerable, sin aplausos, donde la única audiencia era su propio miedo. La enfermedad había comenzado a mostrar signos más visibles. Su esposa, esa mujer que durante años había sido un faro de fortaleza, elegancia y discreción, empezó a moverse más lentamente, con una cautela que la traicionaba. Cada paso parecía calculado, cada movimiento era un esfuerzo que antes no existía. Pero lo que más desgarraba a Palito no era su debilidad física, sino su manera de intentar ocultarla para evitar preocuparlo. Ella seguía sonriendo, seguía preguntándole cómo había dormido, seguía sirviéndole el café por las mañanas, aunque sus manos temblaran ligeramente. Él lo veía, él lo sentía, y eso le rompía el alma. Esa primera semana fue una lección brutal. Palito comprendió que, aunque él había enfrentado la vida con valentía, esta batalla sería distinta. No podía subirse a un escenario y cantar para aliviar el dolor. No podía negociar con la enfermedad. No podía usar su experiencia política para convencer a un enemigo invisible. Solo podía estar presente. Solo podía amar. Y, paradójicamente, eso lo hacía sentir más vulnerable que nunca. Una tarde, mientras ella descansaba en el sillón del living, él se acercó en silencio y se sentó frente a ella. La observó durante varios minutos, sus ojos cerrados, su respiración pausada, el leve movimiento de sus dedos sobre la manta. En ese instante, Palito recordó la primera vez que la vio. Recordó su cabello brillante, su porte sereno, su manera de hablar con calma incluso cuando él era un joven impulsivo que soñaba con conquistar el mundo. Ella había sido su equilibrio, su cable a tierra. Ahora, él debía convertirse en el de ella. Cuando abrió los ojos,
Ella lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. «¿Qué pasa, Palito?», preguntó, como si pudiera leerle el pensamiento. Él negó con la cabeza, pero la voz le tembló cuando dijo: «Nada, solo estoy acá». Ella sonrió, y esa sonrisa, aunque cansada, fue suficiente para que él sintiera una ola de amor incontenible. «Gracias por estar», murmuró ella. Y fue allí, en esa frase tan simple, donde él entendió que la enfermedad no solo atacaba el cuerpo, también ponía a prueba los vínculos, las promesas, las fortalezas invisibles que sostienen un matrimonio. Para estar a la altura, debía convertirse en su escudo, incluso cuando él mismo se sintiera quebrado por dentro. Los médicos habían recomendado comenzar un tratamiento inmediato. Las palabras quimio, riesgos, efectos secundarios, recuperación incierta resonaban como un eco amargo en la mente de Palito. Aunque trataba de mantenerse fuerte, había momentos, pequeños, fugaces, en que el miedo lo desbordaba. A veces ocurría mientras preparaba la cena, otras, mientras doblaba una manta o guardaba las medicinas. Era en esos instantes cotidianos, aparentemente insignificantes, cuando la realidad lo golpeaba más fuerte. Su esposa estaba luchando por su vida. Una mañana, mientras él la ayudaba a levantarse, ella tomó su mano con una firmeza inesperada. «No quiero que sufras más que yo», le dijo con una madurez que lo dejó sin palabras. «Esto lo vamos a enfrentar juntos, pero vos necesitas seguir siendo vos. No quiero que te consumas por mi enfermedad». Palito intentó responder, pero las lágrimas, por primera vez desde que todo comenzó, se asomaron sin permiso. Ella lo acarició suavemente, como lo había hecho cientos de veces a lo largo de los años, pero ahora ese gesto tenía un peso inmenso. Era un recordatorio de que el amor verdadero no desaparece con la adversidad. Al contrario, se hace más profundo, más real. Sin embargo, él sabía que debía prepararse para lo inevitable. La enfermedad avanzaba rápido. Los médicos, aunque cuidadosos, no ocultaban la gravedad de la situación. Había días buenos, en los que ella se levantaba con un poco más de energía y podía caminar por el jardín. Y había días malos, en los que apenas podía mantenerse despierta. Esos días malos eran cuchillos que se hundían en el corazón de Palito. En los momentos de mayor debilidad, ella solía mirarlo con una expresión que mezclaba miedo y entrega. «¿Estoy empeorando?», preguntaba algunas noches, casi en un susurro. Y Palito, aun sabiendo la verdad, respondía siempre lo mismo. «Estamos luchando. No estás sola», decía «estamos», porque entendía que esa batalla no era individual. Cada avance, cada retroceso, cada pequeño milagro, cada recaída, todo lo vivían juntos. La familia también comenzó a reunirse más seguido. Los hijos, los nietos, los hermanos, todos llegaban con el corazón en la mano, con sonrisas que intentaban ocultar la angustia. La casa se llenó de abrazos sinceros, palabras de aliento, silencios compartidos. Pero cada visita, por más amorosa que fuera, le recordaba a Palito que la enfermedad estaba marcando un antes y un después. Nadie decía la palabra despedida, pero todos parecían sentir que el tiempo se estaba volviendo un tesoro frágil. Una noche especialmente difícil, cuando ella no podía dormir debido al dolor, Palito se sentó a su lado y le tomó la mano. Comenzó a hablarle de sus años juntos, de los viajes que habían hecho, de los sueños que habían cumplido, de las peleas que los habían fortalecido, de las risas que habían compartido. Ella lo escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. «¿Te acordás?», dijo él, con la voz temblorosa, «de aquella vez que te prometí que siempre iba a cuidarte. No sabía que este momento iba a llegar, pero acá estoy. No te voy a dejar sola». Ella abrió los ojos y lo miró con una dulzura infinitamente triste. «Lo sé, Palito, siempre lo supe». Ese intercambio, sencillo pero cargado de significado,
se quedó grabado para siempre en la memoria de él. Porque en ese instante no eran un cantante famoso y su esposa. No eran una pareja pública ni una familia admirada. Eran, simplemente, dos almas que habían compartido una vida entera y ahora se enfrentaban juntas a la prueba más dolorosa. Aceptar que el tiempo, ese juez implacable, estaba preparando su última lección. Cada noche, después de que ella se quedaba dormida, Palito caminaba lentamente por la casa, recorriendo los pasillos en los que habían vivido tantos años, tocando los retratos familiares, deteniéndose frente a cada recuerdo congelado en una fotografía. Era su manera de conversar con el pasado, de atesorar todo aquello que temía perder. Pero también era una forma de prepararse. En silencio, sin anunciarlo, empezó a comprender que la enfermedad no solo estaba reclamando el cuerpo de su esposa, también estaba construyendo, día a día, la posibilidad de un adiós que él no podía, no quería, imaginar. Y así, entre noches largas, susurros de valentía y momentos de esperanza frágil, comenzó la fase más dura. La aceptación silenciosa de que el destino podía estar llamando a su puerta mucho antes de lo esperado. La mañana en que Palito Ortega entendió que el final estaba cerca, no tuvo un amanecer luminoso ni una brisa suave que acompañara sus pensamientos. Al contrario, el día amaneció gris, casi inmóvil. Como si el mundo entero hubiera decidido detenerse en un instante de respeto silencioso. Desde hacía semanas, la salud de su esposa se deterioraba con una rapidez devastadora. Cada día parecía quitarle algo, primero la energía, luego el apetito, después la fuerza para caminar, y finalmente la capacidad de sostener conversaciones largas. Pero su mirada seguía siendo la misma, profunda, serena, llena de un amor que resistía incluso al dolor. Esa mañana, Palito se despertó antes de que sonara el reloj. La observó mientras dormía. Su respiración era débil, entrecortada, como si cada inhalación fuera una batalla, y cada exhalación un pequeño triunfo. Había aprendido a identificar esos cambios. Sabía que eran señales. Él, que había recorrido escenarios en todo el mundo, que había enfrentado campañas políticas, que había superado adversidades inimaginables, ahora se encontraba ante la única verdad que no podía controlar: la fragilidad de la vida humana. Se levantó en silencio y preparó el té que ella solía tomar por las mañanas. Cuando regresó al dormitorio, la encontró despierta, observándolo con una calma que le atravesó el corazón. «Buenos días, mi amor», dijo ella, con una voz apenas audible. «Buenos días, vida mía», respondió él tratando de sonreír. Ella intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió como antes. Palito se acercó de inmediato, la sostuvo con suavidad y la acomodó en la cama. A pesar de su debilidad, ella alcanzó a tomarse un instante para acariciar su rostro. Ese gesto, simple, casi imperceptible, fue suficiente para que él sintiera una oleada de emociones que no podía contener. Se quedaron así varios minutos, mirándose, como si las palabras fueran innecesarias, como si el silencio, por primera vez, fuera un puente entre ellos, y no una barrera. «Quiero que me prometas algo», murmuró ella finalmente. Palito, con el alma en un hilo, respondió. «Lo que quieras». Ella respiró hondo. «Cuando yo ya no esté, vos tenés que seguir viviendo. No quiero que te quedes solo con la tristeza. Prométemelo». Él sintió un nudo en la garganta que casi lo obligó a apartar la mirada. ¿Cómo podía prometer algo así? ¿Cómo se supone que un hombre promete seguir adelante cuando el amor de su vida está a punto de desvanecerse? Pero ella lo miraba con tanta claridad, con una mezcla de amor y despedida, que comprendió que esa promesa era su último regalo para él. «No sé cómo voy a hacerlo», dijo él con sinceridad, «pero te lo prometo». Ella cerró los ojos y asintió. Ese mismo día, la familia comenzó a llegar. Uno tras otro, los hijos se acercaban al lecho de su madre. Algunos lloraban abiertamente. Otros intentaban sonreír para no entristecerla aún más. Los nietos, demasiado pequeños para comprender la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo, preguntaban por qué la abuela estaba tan cansada. Y ella, con una ternura infinita,
Encontraba fuerzas para hablarles suavemente. «Estoy un poquito débil, pero los quiero mucho», decía. Ellos se acercaban, la abrazaban. Y ella cerraba los ojos como si esos abrazos fueran la energía que necesitaba para seguir respirando. Palito, mientras tanto, permanecía cerca. Siempre atento, siempre presente. Notaba cada cambio en su respiración, cada variación en su ritmo cardíaco, cada sombra que cruzaba su mirada. Había entrado en un modo de vigilancia amorosa, en el que no existía el cansancio, ni el sueño, ni el miedo. Solo existía ella. Pasaron las horas, y la casa se convirtió en un espacio sagrado, lleno de susurros, oraciones, lágrimas contenidas y recuerdos compartidos. Era como si cada miembro de la familia buscara aferrarse a un momento final, un último abrazo, una última palabra, una última mirada. Al caer la tarde, ella pidió algo que nadie esperaba. «Quiero estar a solas con Palito un momento». Todos salieron en silencio, dejando a la pareja en la habitación. Una vez que estuvieron solos, ella tomó su mano con una fuerza sorprendente para su estado. «Gracias», dijo ella. «¿Por qué?», preguntó él, incapaz de contener las lágrimas. «Por hacerme feliz toda la vida». Palito apoyó su frente contra la de ella, cerró los ojos y dejó que el dolor fluyera por fin. No había cámaras, no había periodistas, no había público. Solo estaban ellos. Dos almas que habían caminado juntas durante décadas y que ahora enfrentaban el momento más doloroso de su historia. «Si pudiera cambiar lugares con vos, lo haría», murmuró él. «Lo sé», dijo ella con una sonrisa apenas perceptible. «Pero no podés. Y está bien. Ya viví mi vida. Ya te amé todo lo que pude, y ahora quiero que descanses vos también». Hubo un silencio largo, lleno de significados ocultos. «¿Tenés miedo?», preguntó él finalmente. Ella negó suavemente. «¿No sabes por qué?». «¿Por qué?». «Porque sé que me vas a acompañar en este último momento. Y sé que después, aunque te duela, vas a seguir viviendo». La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando la habitación con un tono dorado que parecía casi celestial. Era como si el universo hubiera decidido regalarles una última escena perfecta. Ella apretó su mano una vez más. «Te amo», susurró. «Yo también, con toda mi alma», respondió él. Minutos después, su respiración comenzó a volverse más lenta, más suave. Palito sintió cómo los segundos se convertían en eternidades. No quería que el momento llegara. No estaba preparado. Nadie lo estará jamás. Pero finalmente, con una calma indescriptible, ella exhaló por última vez. Palito apoyó su rostro sobre el pecho de ella, abrazándola como si aún pudiera retenerla, como si aún pudiera evitar que el destino se cumpliera. Lágrimas silenciosas caían sobre sus manos mientras la casa, en un acto casi espiritual, quedaba envuelta en un silencio absoluto. Había dicho adiós. Había perdido al amor de su vida. El mundo, tal como él lo conocía, había cambiado para siempre. Pero entre el dolor insoportable y la devastación absoluta, una promesa comenzaba a resonar dentro de él. Seguir viviendo, como ella le había pedido. Era el último acto de amor, el más difícil, el más doloroso, pero también el más humano. La partida de la esposa de Palito Ortega no fue solo el final de una vida, sino el cierre de una historia de amor que inspiró a generaciones. Su ausencia dejó un silencio profundo, pero también una enseñanza inolvidable. Amar de verdad es acompañar, sostener, luchar y cuando llega el momento, saber dejar partir. Palito quedó con el corazón herido, pero también con la certeza de que el amor que compartieron no termina con la muerte. Vive en cada recuerdo, en cada gesto que ella dejó grabado en su hogar, en cada canción que él interpretó con el alma, y en cada latido que aún lo impulsa a seguir adelante. Porque hay ausencias que duelen, pero también hay amores que nunca mueren. Y la historia de ellos dos es, sin duda, una de esas que seguirán brillando mientras exista alguien dispuesto a recordarla. Si esta historia te conmovió, te invitamos a quedarte con nosotros. En este canal seguimos contando las vidas, luchas y momentos más profundos de las celebridades que marcaron generaciones.
Suscríbete al podcast. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Déjanos un comentario, ¿qué parte te emocionó más? Comparte este video con alguien que necesite escuchar una historia de amor verdadero. Gracias por acompañarnos. Tu presencia hace que este espacio siga vivo y siga creciendo día tras día.